porque hay hambre, porque hay traiciones, porque nos enfermamos, porque hay adicciones. Y quizás podríamos profundizar un poco más. ¿Dónde está Dios en medio de este dolor? ¿Por qué un Dios bueno, un Dios de amor, permite que sucedan todas estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando una niña de 7 años pierde su vida arrastrada por un auto que robaron dos adolescentes? Y quizás la más profunda de todas las preguntas: ¿quién es digno de aplastar a la serpiente? Vamos a Génesis 3 del 1 al 24. Dice así la palabra del Señor. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: que oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz tus hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carnos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre a Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender a su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol
de la vida. Vamos primero a acercarnos a la estructura de este pasaje. Podríamos dividirla en tres. La tentación y la caída, los versículos del 1 al 7. Vemos el diálogo entre la serpiente y la mujer, los versículos del 1 al 5. La transgresión, vemos a Eva y Adán comiendo del fruto que les fue prohibido. Consecuencias inmediatas, la conciencia de su desnudez y su cubrimiento con hojas. Luego tenemos el juicio de Dios sobre la humanidad y la serpiente, entre los versículos 8 y 19. Dios confronta a Adán y a Eva, maldición sobre la serpiente. Luego tenemos el versículo 15, del cual vamos a profundizar más adelante, que es conocido como el protoevangelium o protoevangelio, que es la primera mención del evangelio. Y luego tenemos las consecuencias para la mujer, dolor en el parto, conflicto con el esposo, y consecuencias para el hombre, maldición sobre la tierra, trabajo arduo hasta la muerte. Luego en los últimos versículos del 20 al 24 tenemos la expulsión del Edén, y también vamos a ver un poco de la misericordia de Dios. Adán nombra a su esposa Eva, Dios provee túnicas de piel para cubrir su desnudez, y son expulsados del Edén, son bloqueados del acceso al árbol de la vida. Este pasaje sigue un patrón. Hay una interacción, un diálogo entre Eva y la serpiente. Tenemos una acción que es el pecado y sus consecuencias. Y luego tenemos un juicio divino. Dios habla y se dicta sentencia. En este pasaje vemos contrastes y una progresión teológica. El capítulo comienza con un Edén sin pecadores y termina con pecadores sin Edén. La humanidad es expulsada. Hay una ruptura en la relación entre la humanidad y Dios, pero también hay una primera muestra de gracia redentora. Si vemos Génesis 3 en su contexto inmediato, vemos, por ejemplo, que en Génesis 1, lo estudiamos el domingo pasado, Dios nos muestra la creación perfecta. Y vio Dios que era bueno. Ahí aún no se había revelado Satanás, del cual también vamos a hablar más adelante. La imagen de Dios en el hombre y la armonía en el Edén. Todo es perfecto. Génesis 2 enfatiza la responsabilidad del hombre sobre la tierra y la advertencia de no comer de uno de los árboles. Y llegamos a Génesis 3. Vemos la gravedad del pecado y su impacto universal. El pecado afecta a toda la creación y corrompe la relación entre Dios y el hombre. Vemos el juicio divino. Vemos un juicio que es justo y severo, pero que incluye gracia. Vemos que Dios impone maldiciones, pero también promete una futura redención. Hay separación, pero está la esperanza de una restauración futura. La expulsión del Edén no es el fin de la historia. Hay una promesa implícita de restauración. Luego sigue Génesis 4. La caída no solo afecta a Adán y Eva, la maldad se extiende. Caín mata a su hermano Abel. Génesis 5 nos muestra la mortalidad de la humanidad bajo la maldición del pecado. Luego tenemos Génesis del 6 al 9 en diluvio, que subraya la progresión del pecado y la necesidad del juicio divino. Entonces Génesis 3 está en el medio de todo este conflicto, después de esto, vio Dios que era bueno y de esta perfección y de crear al hombre a su imagen y semejanza, mostrar su bondad y su soberanía y todo lo que pudimos ver en Génesis 1. Tenemos esta joya acá escondida en Génesis 3, que es el punto de quiebre en la historia de la humanidad. De la perfección al pecado y sus consecuencias. Génesis 3 explica el origen del sufrimiento humano. Explica la necesidad de redención. Muestra la rebelión del hombre hacia Dios y las consecuencias. Y la desobediencia humana, cómo rompe la comunión con Dios para solo traer juicio y sufrimiento. Pero también vemos
que Dios muestra gracia y promete redención. Creo que el punto central de este pasaje es que el pecado trae juicio, pero Dios muestra gracia. La tentación de la serpiente, el texto por sí solo no identifica claramente a la serpiente como Satanás, pero el resto de la Biblia deja claro que Satanás es Satanás quien aparece como una serpiente. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Apocalipsis 22 dice, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces no hay duda de que esta serpiente, ¿sí?, es Satanás. O sea, es un animal de verdad, pero que fue poseída, tomada por Satanás como un instrumento para llevar a cabo sus propósitos. El término que se usa para serpiente es nachash. Y la raíz de esta palabra hebrea, nachash, es brillar o ser astuto. Entonces sugiere que esta serpiente era algo más majestuoso que las serpientes que nosotros conocemos que se andan arrastrando por el piso. Juan la identifica como la serpiente antigua y la llama dragón. Esto sugiere que la serpiente en Edén no era simplemente un reptil común y corriente como nosotros conocemos, sino una criatura más impresionante y temible. Por supuesto, todos los dibujitos para las clases de niños muestran una víbora común y corriente como nosotros vemos, pero probablemente estamos frente a una criatura mucho más impresionante y temible. Quizás era un dragón majestuoso, lo cual explicaría por qué Eva no se asustó al verla hablar. Es posible que Satanás haya usado una criatura majestuosa para engañar a Eva y no una simple serpiente. Cuando Dios maldice a la serpiente, en el 14, dice que se arrastrará sobre su vientre, lo cual implica que antes de la maldición tenía una forma diferente, quizás más elevada, más gloriosa, más allá de que si volaba o tenía patas. Spurgeon dice, es inútil llamar la narración de la caída una mera alegoría. Es mejor decir de inmediato que no crees en la Biblia. Había una serpiente real, así como un paraíso. Había un Adán y Eva reales, quienes fueron el inicio de nuestra raza. Y ellos realmente pecaron. Y nuestra raza está realmente caída. Cree esto. La serpiente engañó a la mujer. Génesis 3:13 dice entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí Eva misma confiesa que fue engañada por la serpiente. Pero por ejemplo, en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces Pablo usa el engaño de Eva como una advertencia para los creyentes. Muestra que el diablo sigue usando el mismo método de engaño para apartar a las personas de la verdad. 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, este pasaje hace una distinción clara. Eva fue engañada, pero Adán pecó de manera consciente. Satanás atacó primero a Eva porque era más vulnerable al engaño, aparentemente. Adán no fue engañado, él decidió pecar voluntariamente. Fíjense que Dios le da el mandamiento a Adán de no comer del fruto, no a Eva. Me pueden acompañar a Génesis 2, 16 al 18. Génesis 2, 16 al 18. Y dice así, y el Señor Dios ordenó al hombre
de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor le ordenó al hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, cuando Adán comió, no cuando Eva comió. Volvemos a Génesis 3, los versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Dios le pide cuentas al hombre, no a Eva. Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios le dio castigo de acuerdo a sus principales tareas. El castigo para Eva era la maldición en el dolor en el parto. El castigo para Adán iba a labrar la tierra bajo maldición con el sudor de su frente. Vemos que el primer ataque de Satanás es dirigido a la palabra de Dios. Fíjese desde el versículo 1. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Adán y Eva conocían la bondad de Dios. Dios les dio un mandamiento positivo. De cualquier fruto podés comerlo. Eso es un mandamiento positivo. Menos de ese. De ese fruto, del conocimiento del bien y del mal, de ese no podés comer. Pero podés comer de todos los frutos. Pero Él le dice, Dios no te deja comer de ningún fruto. Dando por hecho de que Dios no es tan bueno. Dios no quiere que disfrutes y que tengas lo mejor. Y pregunto, ¿no es esa la misma mentira de Satanás hoy en día? La mujer respondió a la serpiente. El primer error de Eva fue mantener una discusión con la serpiente, para comenzar. Y agrega lo de no tocar. Quizás a Adán le había instruido a no tocar del árbol. Esa es la opinión de MacArthur, puede ser. Luego Satanás tergiversa la palabra de Dios directamente y miente descaradamente. Génesis 3, 4 al 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. No vas a morir. ¿Qué le dice Satanás? En otras palabras, el pecado no es tan grave. Lo que Dios dice no es tan así. Está bien, es así, pero no es tan así. O sea, vos podés cuestionar la palabra de Dios, vos podés desafiar la palabra de Dios. Y hoy Satanás sigue haciendo lo mismo. Sexo fuera del matrimonio no es tan grave. Abortar no es tan grave. No congregarse no es tan grave. Salir con una persona incrédula no es tan grave. No ser honesto no es tan grave. Pero Efesios 4:27 dice, no den oportunidad al diablo, ni den oportunidad al diablo. Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Nosotros no fuimos llamados a reprender al diablo, a discutir con el diablo, a hablar con el diablo, preguntarle cosas al diablo. Nosotros fuimos llamados a huir del diablo. Cristo se encarga de él. Como dice Judas, ¿no? Que el Señor te reprenda. La misión de Satanás es que dudemos de la bondad de Dios. Dios no quiere lo mejor para mí. Quiere que me prive de lo que me hace feliz. Esa es la mentira que quiere poner. Y si Dios está mintiendo en algo, ¿cómo puede ser bueno? Entonces Satanás quiere que dudes de la maldad del pecado y de la bondad de Dios. Su mentira principal es: el pecado no es tan malo y Dios no es tan bueno. La tentación de Satanás contenía un poco de verdad.
Es cierto que sus ojos se abrieron, Génesis 3:7, pero se abrieron a su propio pecado y rebelión. Abrieron sus ojos, pero nunca vieron como dioses, sino como pecadores. Hay muchísimas sectas hoy en día, muchísimas religiones que te prometen convertirte en Dios. El mormonismo promete convertirte en un Dios, el hinduismo, la nueva era, el neopentecostalismo, se acordarán de Jehová Junior, no somos dioses. Cuando Jesús fue tentado, él respondió, escrito está, escrito está. Y aun cuando el diablo usó la palabra del Señor, fuera de contexto, él dijo, también está escrito. La palabra de Dios es inamovible. Luego en el relato seguimos entrando al pecado de Adán y Eva y la caída de la raza humana, caída libre. Adán y Eva ambos desobedecen a Dios. Eva vio y comió. Y así somos nosotros. Vemos algo que es agradable a nuestros ojos y eso ya es suficiente. Y dio también a su marido. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en un agente de tentación de Adán. Adán pecó con sus ojos bien abiertos y en abierta relación contra Dios. Vemos que se dan cuenta que están desnudos. Fueron abiertos los ojos de ambos y se dan cuenta de que están desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Tratando de solucionar el problema a su forma. Y cosieron con unas hojas de parra ahí, hicieron una especie de delantales. Fue solo después del pecado de Adán que supieron de su estado pecaminoso. Ellos sabían que estaban desnudos y sentían vergüenza. Estas hojas son como la religión cuando nosotros tratamos de arreglar el problema del pecado con nuestros esfuerzos. Fue su intento de cubrir su vergüenza. Fue un intento creativo, pero no fue un intento con sabiduría. Y todo intento de cubrir nuestra desnudez ante Dios es una tontería. Necesitamos dejar que Jesús nos cubra. Que se ponga el mismo Jesús con nuestra ropa de protección. La exhortación de Jesús es para nosotros. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Entonces, ¿qué hacen cuando sienten vergüenza y miedo? Se esconden de Dios. Versículos 8 y 9. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando nosotros pecamos, cuando practicamos el pecado, nosotros perdemos la coherencia. Ellos intentaron esconderse del Dios que los había creado, que había creado todo el universo, que el cual conocían bien cara a cara. Un comentarista dice respecto a esta frase, se paseaba por el huerto al aire del día. La forma casi casual en que esto se observa indica que eso no ocurrió en ese momento por primera vez. Existe una probabilidad extrema de que el Todopoderoso asumió una cierta forma análoga a la forma humana que fue hecha a su imagen. Hermanos, en otras palabras, el que caminó en el jardín del Edén junto a Adán y Eva fue el Señor Jesús. Si él estaba caminando, entonces esta debe ser una teofanía, una cristofanía, una aparición de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. El texto no lo dice explícitamente, pero tenemos buenos argumentos para creerlo. Jonathan Edwards, gran teólogo, dijo, cuando leemos en la historia sagrada lo que Dios quiso, de vez en cuando, hacia su iglesia y su pueblo, cómo se reveló a ellos, debemos entender especialmente que se trata de la segunda persona de la Trinidad. Cuando leemos que Dios apareció después de la caída en alguna forma visible, ordinariamente, si no universalmente, debemos entenderlo como la segunda persona de la Trinidad. Recuerda lo que dice 1 Timoteo 6, del 13 al 16. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿A quién vienen entonces Adán y Eva si nadie puede ver a Dios el Padre porque habita en la luz inaccesible? Yo creo que a la segunda persona de la Trinidad. Spurgeon dice, no en la profundidad de la noche, cuando la oscuridad natural de las tinieblas podría haber aumentado el terror, no en el calor del día para que no pensaran que Dios venía en el furor de su pasión, no temprano en la mañana como si se estuviera apresurando para matar, sino al final del día, porque Dios es paciente, lento para la ira y de gran misericordia. De hecho, esto es algo que leemos rápidamente, pero es increíble. Él había dicho, el día que coman de ese fruto, van a morir. Estaban quebrantando la ley del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, del Dios que les había mostrado su bondad. Y sin embargo vemos que Dios se aparece a ellos y les habla amablemente. Ellos no tendrían ni que haber escuchado la voz de Dios, ellos tendrían que haber simplemente sido consumidos. Pero se escondieron. Esto demuestra que Adán y Eva sabían que el intento de cubrirse por sí mismos falló. Ellos nos muestran con orgullo sus trajes de hoja. Mirá lo que hicimos, estamos cubiertos, no tenemos vergüenza. Sabían que su propia cobertura del pecado era totalmente insuficiente y estaban avergonzados delante de Dios. Y Dios les pregunta, ¿dónde estás? Por supuesto que Dios sabía dónde estaban. Cuando Dios hace una pregunta al ser humano, y de hecho en la Biblia tenemos mucho, es para confrontar al ser humano con la respuesta, para que nosotros sepamos y reflexionemos en la respuesta. Por supuesto que Dios sabía dónde estaban. ¿Dónde estás? Este es el grito del corazón de un padre angustiado. No solo como cuando un niño chico se te pierde en el shopping, entre mucha gente, en una plaza, y gritás su nombre, ¿dónde estás? En la playa. Sino también como el hijo pródigo cuando se pierde en los malos caminos y el padre está esperándolo y clamando en su corazón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a volver a casa? ¿Cuándo vas a volver? Dios obviamente sabía dónde estaban, pero también sabía que había un abismo que los separaba ahora entre Él y los seres humanos. Un abismo que solo el mismísimo Dios tendría que construir un puente para poder acercarse. Pero como les dije, esto es una muestra de la gracia de Dios. ¿Por qué no caen fulminados inmediatamente? Comen del fruto, ¡pum!, mueren, destruidos, aniquilados. Pero les habla amablemente, les promete un rescate en el versículo 15, les cubre su vergüenza del versículo 21, les permite reproducirse, tener familia, tener hijos. Adán sabe que ella va a ser la mujer de toda la humanidad, por eso le pone Eva. Dios confronta a Adán y Eva con su pecado. Cuando la gente se pregunta hoy en día, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Dan a entender como que es un Dios bueno, pero distraído, que no le importa tanto lo que pasa acá y que no quiere meterse en el pecado. Hay como si Dios no pudiera con los terroristas y la gente mala. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Dios confronta al pecado, Dios juzga el pecado, Dios castiga el pecado. Fíjense que Adán se trata de explicar. ¿No? La mujer que vos me diste me dio de comer. Pues, fue engañada ella, no sé. A mí me dio. Adán no se confesó, no se arrepintió delante de Dios. La mujer que me diste como compañera me dio del árbol y comí. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. ¿Qué hacemos nosotros? Le echamos la culpa a algo afuera, algo externo. El pasado, las otras personas, el ambiente, la salud, siempre. Es difícil mirar para adentro y reconocer, soy un pecador, soy malo, no soy lo que debería de ser. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué sería de mí? ¿Por qué desperté? ¿Por qué abrí los ojos esta mañana?
¿Por qué Dios no me aniquiló de noche con todos los pecados que cometí ayer? No estamos dispuestos a decir lo que dijo David: he pecado contra el Señor. Después nos preguntamos, después de todo lo que hizo, ¿por qué era un hombre conforme a su corazón? Que fuera pecador no era una opción, era un pecador. Pero supo reconocer su pecado y arrepentirse, sin excusas. Después vemos Dios dirigirse a Eva. Ella respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y esto es verdad, había sido engañada. Pero aún así ella es responsable de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces viene acá lo que es el epicentro del pasaje. Esta joya, versículos 14 y 15. La maldición de Dios a la serpiente, pero también una promesa de redención. Acompáñenme, por favor, versículos 14 y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Fíjense que antes de encargarse del pecado de Adán y Eva, antes de maldecirlos a ellos, antes de darle las consecuencias, lo primero que hace es maldecir a la serpiente. Maldita eres más que todos los animales. Dios le ordenó a la serpiente arrastrarse sobre el suelo, en lugar de caminar sobre sus patas o de volar. Y dice que pondrá enemistad entre ella y la mujer. Hay una aversión natural entre la humanidad y las serpientes, y sobre todo con las mujeres. Y le dice: polvo comerás todos los días de tu vida. Este fue el caso de la serpiente como animal, pero también es cierto en el caso de Satanás. Comer polvo transmite la idea de derrota total. El juicio de Dios sobre Satanás es para que él sepa que está derrotado para siempre. Pero en medio de esta maldición, para la serpiente, encontramos esta joya de la gracia de Dios, versículo 15. Lo que les comentaba, que es conocido como el proto-evangelio, la primera mención del evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta es la segunda parte de la maldición dirigida contra el mismo Satanás. Dios puso una animosidad natural entre Satanás y la humanidad, entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. La enemistad tiene la idea de mala voluntad, del odio y antagonismo mutuo. Acá viene esta hermosa promesa. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y fíjense la expresión que usa: él. Él te herirá en la cabeza. Es un hombre, un descendiente de mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esto profetiza la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer. No hay duda que esto es una profecía de la derrota final de Satanás a manos de Jesús. Dios anunció que Satanás heriría al Mesías en el talón, pero el Mesías iba a aplastar la cabeza de Satanás con una herida mortal. Es como si Dios no pudiera esperar para anunciar su plan de salvación, para traer liberación a través del Redentor, conocido como la simiente de la mujer. El talón es la parte al alcance de la serpiente. Jesús, al encarnarse, quedó cerca del dominio de Satanás.
de modo que Satanás pudiera golpearlo. Spurgeon comenta sobre esto: este talón herido es lo suficientemente doloroso. He aquí a nuestro Señor herido en su naturaleza humana. Él fue traicionado, atado, acusado, abofeteado, azotado, escupido. Él fue clavado en una cruz. Él colgaba de allí con sed y fiebre y tinieblas y abandono. Pero esta profecía también da el primer indicio del nacimiento virginal. El Mesías sería la simiente de la mujer, no del hombre. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, entonces se cumplió esta profecía. Y vino la simiente de la mujer. Spurgeon, una vez más lo cito, dice: este es el primer sermón evangélico que alguna vez fue entregado sobre la superficie de esta tierra. Fue un memorable discurso con Jehová mismo de predicador y toda la raza humana y el príncipe de las tinieblas como audiencia. Esta te herirá en la cabeza. Satanás será derrotado. Dios sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando todo el tiempo. El Dios soberano no fue sorprendido por el pecado de Adán y Eva, ni quedó ahora: oh, ¿qué hago? Perdí a mi pueblo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa? El plan de Dios no era un retroceso cuando Adán y Eva pecaron, porque el plan de Dios era traer algo más grande para el hombre que solamente la inocencia en Edén. Dios quería más que un hombre inocente. Y luego de esta promesa viene la maldición de Dios sobre la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de parto, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La idea es contrastar el deseo de la mujer y la autoridad del marido sobre ella. Esto habla del desafío inherente de adoptar el papel de marido como jefe del hogar y la familia. Esta palabra deseo se usa en Génesis 4:7 y hace referencia al deseo del pecado que gobierna sobre Caín. Entonces, debido a la maldición, Eva tendría que luchar con el deseo de dominar a su marido. Un deseo que va en contra del fin ordenado por Dios para el hogar. Y luego viene la maldición sobre el hombre: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y fíjense en la expresión que Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Adán eligió estar con Eva en lugar de obedecer la palabra de Dios. Y hay un sentido en el que la idolatría a Eva es un aspecto de la desobediencia de Adán contra Dios. Y Dios le dice: maldita será la tierra. Hay una maldición sobre la creación por culpa del pecado de Adán. Y la maldición final es la muerte, la cual Dios les había avisado: el día que pequen ciertamente morirán. Y si bien no cayeron fulminados, pero ese día comenzaron a morir, se volvieron mortales. Acordate cuando tengas la muerte de un ser querido, que obviamente vas a ser luto y va a ser doloroso, cuando veas estas muertes injustas, esta gente que le arrebata la vida a otro, que este no fue el plan original de Dios, que Dios los había creado para que vivieran para siempre. Pero es a causa del pecado del ser humano que entró la muerte al mundo, y la muerte fue pasando, y ahora todos morimos. Pero tenemos una esperanza de vida eterna, la cual les voy a comentar en breve. La maldición de la muerte se extendió a toda la raza humana por causa de Adán. Y fíjense todo lo que pasó por causa de Adán. El pecado entró en el mundo, lo vimos en Romanos 5:12. La muerte llegó a toda la humanidad. La muerte reinó sobre el hombre y sobre la creación. Todos los hombres fueron condenados. Todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. Estamos privados, naturalmente estamos privados de la gloria de Dios.
Fuimos expulsados, estamos afuera. Me pueden acompañar si desean a Romanos 8, 13 al 23, un pasaje que nos habla de la maldición sobre la creación y de cómo ésta gime por redención. Romanos 8, 18 al 23. Romanos 8, 18 al 23. Dice la palabra del Señor: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ves que un animal se come a un ser humano, cuando ves que hay un tsunami, un volcán, un incendio y cualquier catástrofe natural, recordá que este no fue el plan de Dios. Esto no era así en Edén. Esto es a causa de nuestro pecado. Pero todavía no respondí la pregunta, por lo menos no directamente. ¿Quién es digno de aplastar a la serpiente? El pecado trajo dolor del parto. Y nadie sabe más de dolor que Jesús. A través de su sufrimiento trajo muchos hijos a la gloria, dice Hebreos 2. El pecado trajo conflicto y Jesús sufrió gran conflicto por nuestra salvación. Los espinos vinieron por el pecado y Jesús sufrió una corona de espinas. El pecado trajo sudor en el trabajo y Jesús grandes gotas de sangre sudó por nosotros. El pecado trajo dolor y Jesús se convirtió en un hombre de dolores, experimentado en quebranto. El pecado trajo la muerte y Jesús murió para que podamos tener vida. Y quizás no hay mejor versículo que resuma todo esto que Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Jesucristo tomó la maldición que hacía justicia a la santidad de Dios para poder compartir la gracia y la misericordia que hoy en día disfrutamos. Si seguimos avanzando un poco más en el relato, en los últimos versículos, vemos que Adán le pone nombre a su mujer, Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Pero hasta Génesis 3:20, la mujer nunca había sido llamada Eva. Estamos tan acostumbrados a decir Adán y Eva que se supone que ya tenía su nombre. Pero hasta este punto se le llamó una mujer, una ayuda idónea, una esposa. Esto no significa que Dios no tenía un nombre para Eva, pero se nos dice en Génesis 5:2 que Él los llamó la humanidad. Y Adán la llama Eva, cuando ni siquiera estaba embarazada todavía. Adán la llamó así por fe, confiando en que Dios haría nacer un libertador de la mujer. Porque Dios dijo que derrotaría a Satanás a través de la simiente de la mujer. Y ahora, para sorpresa del relato, Dios mismo viste a Adán y a Eva con pieles de animales. Versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.
El Señor mismo, Dios, hizo túnicas de pieles y los vistió. No los dejó en su vergüenza, no los dejó desnudos, no los dejó desprotegidos, no los dejó con su religión, con su esfuerzo ridículo de cubrirse frente a un Dios santo. Él mató uno o más animales. La primera consecuencia, entró la muerte al mundo y mueren dos animales o un animal que no tengan nada que ver, eran animales inocentes. No tenían por qué morir. Murieron por el pecado de Adán y Eva. Pero eso también es una hermosa imagen que apunta a que un día iba a venir un cordero a morir por los pecados de otros. Adán y Eva fueron revestidos, pero hubo que hacer un sacrificio. Alguien tuvo que morir. Porque como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Dios pone querubines para guardar el árbol de la vida. Y aquí parece como, bueno, los cubre, pero los echa. Pero esto también es un acto de misericordia. Porque Dios no quiere que tomen del árbol de la vida, del cual sí tenían acceso, para que no vivan para siempre. Dios protegió a Adán y Eva del horrible destino de tener que vivir siempre sobre este mundo como pecadores. Dios tenía algo más para ellos. Por misericordia les impide comer del árbol de la vida. Y Dios expulsó al hombre y puso querubines con una espada de fuego. Y esta es la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia. A modo de conclusión y aplicación, para los creyentes en Cristo, vivamos con gratitud por la redención en Cristo y rechacemos la sutileza del pecado. Esforcémonos para vivir para la honra y gloria de aquel que cambió nuestra vida, que nos dio propósito, que nos salvó, que nos limpió. Para los no creyentes, si estás en este lugar y no sos cristiano, no has entregado tu vida a Cristo, no has puesto tu fe en Él, no has cambiado lugares con Él, no lo seguís, hoy es el día para arrepentirse y para creer en Él. El pecado trajo juicio, pero Dios ofrece salvación en Él. Y así como cambió nuestra vida, la vida de muchos acá, Él puede cambiar también tu vida. Acompáñenme en Apocalipsis 22 del 1 al 5. Estamos en Génesis y nos vamos a lo último de la Biblia, al final de la historia. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este es el final de la historia. La simiente de la mujer vino y venció en la cruz. Satanás está vencido. Somos más que vencedores en él. Quizá no vamos a volver al jardín del Edén, pero Dios no nos ha echado de su presencia. Tenemos toda una eternidad para estar con Él, para estar con el Cordero, frente a su trono, para servirlo. El pecado nos separó de Dios y trajo muerte y sufrimiento. Pero Dios en su gracia proveyó una promesa de redención en Cristo. Él vence a nuestro enemigo y absorbe nuestra maldición. Y nuestra comunión con Él es restaurada. Él podría haber destruido
a esos dos pecadores y arrancar una nueva humanidad. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y termino con esto. ¿Quién es digno de aplastar la cabeza de las serpientes? Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Oremos. Señor, nosotros queremos darte muchas gracias por tu palabra y queremos darte muchas gracias, Señor, por la misericordia que has tenido. Ninguno de nosotros mereceríamos estar acá. Te hemos ofendido tantas veces, Señor, hemos hecho tantas cosas malas, Señor. Y no estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando de nosotros, Señor, que estamos acá en este lugar. Y tú has tenido misericordia, misericordia tras misericordia, Señor. Y has derramado gracia sobre gracia, Señor, por tu gran amor redentor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a honrarte y glorificarte y a exaltarte, y que nos ayudes a apartarnos del pecado que te crucificó, Señor. Que podamos vivir como más que vencedores, Señor, sabiendo que Satanás está vencido, Señor. Que como iglesia, que como tu cuerpo, Señor, nosotros participamos de tu victoria, Señor. Damos muchas gracias por la misericordia que has tenido desde el comienzo, Señor. Que antes de castigarnos justamente, Señor, tú nos diste una promesa de redención, de gracia, de misericordia. Te amamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.